Y a esta hora siempre me gusta hablar de la vida. Hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Visión, en el que hay que prevenir como clave, incluso para conseguir evitar 4 de cada 5 casos de ceguera. De todo ello vamos a hablar, tenemos el honor de contar con el doctor Luis Fernández Vega Cuoto Fegueroso, que es pues uno de los expertos en oftalmología del Instituto Fernández Vega. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Vamos a hablar de motivo de esta jornada dedicada a la visión, de lo poco que nos preocupamos por nuestra vista los españoles, ¿o no? Eso es una de las claves de este Día Mundial de la Visión o de la Semana Mundial de la Visión, y es un hecho muy relevante que el 28% de los españoles, o sea, casi 3 de cada 10 españoles, nunca hayan acudido a la consulta a un oftalmólogo, y es por eso por lo que creemos que muchos de los casos de ceguera serían evitables yendo a revisiones oftalmológicas. Uh-huh. Desde una edad muy temprana, ¿no?, que es lo que inciden un poquito en no dejar a los niños sin esa revisión cuando aparentemente parece que ven bien. Eso es, en todas las edades es importante hacerse una revisión. En los niños y, por supuesto, al nacer, si vemos alguna alteración o si tenemos sospechas de alguna enfermedad hereditaria en la familia, ya habría que verles. Si esto no fuera así, pues con hacer una revisión entre los 3 y 4 años sería suficiente, con el fin de evitar una ceguera por ambliopía en uno de los dos ojos, lo que conocemos como el ojo vago. Uh-huh. Doctor, esa revisión de los 3 o 4 años que dice usted, luego, ¿cada cuánto debería hacerse? ¿Carácter anual, bianual? Sí, hasta los 18 años sería bueno ir viéndolo anualmente, debido a que podría aumentar la hipermetropía o la miopía, y entonces siempre tendríamos un seguimiento de ese niño, podríamos monitorizar ese aumento de la miopía o de la hipermetropía y saber lo que hacer en cada momento. A partir de los 18 años, pues se podría hacer un seguimiento cada 2 años si no hubiera ningún problema, y luego ya, pues a medida que vamos cumpliendo años, a partir de los 40, es importante también para descartar el glaucoma y para seguir la presbicia. Uh-huh. Ahora hablaremos de eso, porque decía usted, en el caso del niño, por seguir un poquito, y luego Sí. vamos envejeciendo, Eso es. Los antecedentes familiares. ¿A qué se refiere? ¿A que tenga alguna enfermedad un poquito más grave o que tenga, no lo sé, astigmatismo, hipermetropía, miopía? ¿Qué Eso es. puede ser un poco ese indicador para que el niño se haga antes la revisión? Si tuviéramos en la familia alguna degeneración hereditaria, por ejemplo la retina o una enfermedad más grave hereditaria, eso sería bueno hacerlo desde el principio, desde que somos recién nacidos. A partir de los 3 o 4 años es simplemente para descartar la ambliopía, que es algo bastante común en niños, y luego a partir de ahí, pues a los 9, 10 años, lo que me pregunta el astigmatismo, es muy importante también para descartar el queratocono. El queratocono es una deformidad de la córnea, que es como la primera capa del ojo, y esto se suele aparecer en astigmatismos altos, en niños con antecedentes de conjuntivitis alérgica, en niños que se frotan mucho los ojos, y esto pues lo veríamos en las revisiones oftalmológicas. Uh-huh. Que además usted es especialista, ¿no?, en ese queratocono. Sí, bueno, aquí tenemos una unidad de queratocono, sí, en el instituto muy fuerte, y tratamos muchos queratoconos. A partir de los 9, 10 años, si hubiera queratocono, ya se podrían tratar. Uh-huh. Ahí el síntoma que nos puede hacer un poco a los padres alertarnos, ¿cuál puede ser? Si en esa revisión a lo mejor más tempranas parece que va todo normal. Puede ser una visión borrosa debida a un astigmatismo fuera de lo común. Fuera de lo común quiere decir más alto de lo normal o con un patrón algo que se salga de la norma, algo más irregular.
por ejemplo, y eso lo veríamos al hacer una graduación de ese niño. Entonces después se hace unas pruebas que se llama topografía, que es como una topografía de las que hacen para ver los valles y las montañas. Pues hacemos eso exactamente en la córnea y así diagnosticamos el queratocono. ¿Hay alguna relación ahora mismo que se conozca pues de una forma más o menos probada, porque se leen muchas cosas, doctor, Sí. con las pantallas, las horas que se tiran delante del móvil o nos tiramos, videojuegos, etcétera, y la visión? El otro día leí un artículo que más de 2 horas diarias era perjudicial, otros pues Sí. difieren, otros lo bajan de tiempo, otros lo suben. Sí, no hay nada de momento demostrado que las pantallas perjudiquen a la visión. Está claro que si cuanto más leemos en cerca, pero ya sea pantallas o libros, van a aumentar la miopía de esos niños, pero no hay nada demostrado que sea debido a las pantallas, o sea que no cambió nada nuestra forma de ver esa situación los últimos 20 años cuando no había las pantallas. La luz de las pantallas no está demostrada que aumente la miopía o que perjudique al ojo. Lo que sí está claro es que un niño que lee 6 o 7 horas al día pues va a ser más miope que un niño que no está estudiando, o sea, que no lee esas horas. O sea, más miope que hipermétrope. Exacto, esos niños van a ser más miopes que hipermétropes. Uh-huh. Si un niño está totalmente jugando al aire libre y no está leyendo, va a ser menos miope que otro que está 5 o 6 horas leyendo al día. Pero lo mismo que pasaba hace 20 años, o sea que las pantallas no nos cambió de momento nuestra forma de ver esta situación. Eso tranquiliza a alguno que conozco yo, seguro. Por cierto, además, cambiando un poco de tema, leí hace poco, con motivo de la convocatoria de la semana, como decía usted, de la visión, la Fundación Sociedad Española de Oftalmología, uno de sus directores, el profesor Julián García Sánchez, escribía un artículo y decía que hace muchos años, dice, veíamos el año 2020 muy lejano y la OMS la Organización Mundial de la Salud, fijó el objetivo 2020, cuya meta era lograr la erradicación de la ceguera en el mundo, o al menos aquellas cegueras que se podían considerar evitables. Sigan el texto, que los profesionales de la visión éramos conscientes de que estamos ante un objetivo inalcanzable, pero que se estaba caminando hacia la utopía. Y como yo decía antes, ¿se está caminando? Estamos haciendo todo lo posible, desde luego, pero es un dato muy importante pensar que 4 de cada 5 cegueras en el mundo son evitables. Eso quiere decir que todavía no hemos llegado para nada a esa meta que nos propusimos, pero estamos trabajando en ello. Nosotros, por ejemplo, tenemos una fundación también que vamos a operar a países subdesarrollados 3 o 4 veces al año. En el Día Mundial de la Visión pues ponemos una carpa en el centro de Oviedo para hacer revisiones gratuitas para ver si alguna de las patologías es evitable y tienen tratamiento. También tenemos una fundación de investigación, o sea que estamos intentando llegar a eso, pero desde luego yo creo que todavía estamos lejos y a los datos me remito para hacer esta afirmación, ¿no? Uh-huh. Y luego, avanzando un poquito en la edad, si es normal esa hipermetropía que que se sufre, es una de las, no sé si es una de las enfermedades o que se asocia a la edad, como puedan ser las más adelante ya las cataratas o la degeneración macular asociada a la edad. Eso es, o sea, a partir de los 40, 45 años nuestro cristalino deja de funcionar y ahí es cuando es como que pierde plasticidad y se hace más rígido y ahí es cuando perdemos la capacidad de enfocar objetos en visión cercana y eso es lo que llamamos presbicia. Eso sería la primera parte de esa hipermetropía que me preguntaba usted. Y luego a partir de ahí, a partir de los 60, 65, 70 años, dependiendo del caso, aparecen las cataratas, que es que ese cristalino que le comentaba antes empieza a hacerse opaco. Después hay otras enfermedades de la retina, como también me preguntaba, como la degeneración macular. Eso no lo sufren, por supuesto, todos los pacientes, pero sí que es una de las causas de pérdida visual irreversible en personas mayores de 50 años, una de las causas más importantes. Y, de hecho, causa ceguera legal en 2% de las personas por encima de esta edad.
O sea que también es muy importante revisar las retinas a partir de los 50, 55 años para descartar este tipo de patologías. Porque además también se ha avanzado mucho precisamente para que esas enfermedades, esas patologías no avancen tanto y puedan tener pues una calidad de vida con tratamientos tanto farmacológicos pero quirúrgicos también, ¿no? Sin duda, eso, la oftalmología es una de las especialidades de la medicina que más ha avanzado en los últimos años y hemos tenido muchos avances tanto en patologías retinianas como en cirugía de glaucoma, como en trasplantes de córnea, que nos permiten o retrasar o solucionar problemas que antes pues eran una utopía, ¿no? Es muy importante también la concienciación ciudadana en estos casos para revisar. En España hay casi 1 millón de personas con miopía magna. Estos miopes magnos, que quiere decir una miopía alta de más de 8 o 9 dioptrías, pues tienen más problemas en el fondo de ojo y en la retina de lo habitual. Pues es muy importante revisar esas retinas. Y muchas de estas miopías son operables y pueden incluso dejar las gafas, ¿no? Exacto, muchas de las miopías sin otra patología asociada son operables y podríamos quitar las gafas. También ahora se opera la presbicia a partir de los 53, 55 años con lentes intraoculares con resultados muy buenos. Esos son avances que poco a poco se van consiguiendo y he insistido y yo lo he comentado en esa prevención. La prevención en el caso de la visión, doctor, también empieza un poco en el médico de atención primaria, porque todas las semanas pues hablamos de una u otra patología muchas veces, a lo mejor pues sí vamos directamente, pero en el caso de la vista antes es una primera síntoma que ese médico de familia nos indique la posibilidad de ir a ese especialista. Sin duda, el médico de familia también nos tiene que ayudar a esta concienciación ciudadana en pacientes, pues los niños por la ambliopía que vimos antes, pero también en pacientes a los 40 años para la presbicia y para el glaucoma, también en pacientes diabéticos, fundamental que vayan a ver al oftalmólogo para descartar la retinopatía diabética, por supuesto en pacientes que ellos mismos le digan al médico de atención primaria que están disminuyendo la visión, pues puede ser, dependiendo de la edad, por una simple catarata o por una patología más grave que tiene que asesorar o tiene que diagnosticar el oftalmólogo. Pues eso es otra de las recomendaciones que se puede hacer en este caso, porque es que según el estudio de Ipsos que reflejaban ustedes en el Instituto Fernández Vega, pues prácticamente 1 de cada 3 españoles, creo que era un 28%, lo digo de memoria, de un estudio de Ipsos, nunca ha ido a un oftalmólogo. Desde luego, eso es un dato muy sorprendente, pero que es así y eso deberíamos de intentar que no fuera así, porque hay muchas de esas cegueras o muchas bajas visiones en pacientes españoles que nunca han sido diagnosticadas y encima luego también hay otras enfermedades como el glaucoma que puede aparecer a partir de los 40 años, que se llama la enfermedad silente, porque no nos damos cuenta de que llega hasta que está muy avanzada y eso la única manera de diagnosticarlo es como en una revisión oftalmológica. Porque en ese sentido, yo me acuerdo hace años, pues si quitamos vista y ponemos dientes nos pasaba lo mismo en los españoles, que no, pues una gran parte no había ido al dentista, no se hacían esas revisiones. Parece que eso, además desde los niños, ya está pues bastante generalizado. ¿Qué falta para que nos preocupemos de una cosa tan importante como es la vista? Porque yo creo que no sé si hasta cierto punto es algo, no sé si cultural, miedo, pero el caso que es que hasta que no truena, como quien dice, no nos acordamos del oftalmólogo. Sí, pues tenemos que hacer campañas de concienciación ciudadana, igual también que hacemos campañas, como dice usted, en otras especialidades como la odontología, pues tenemos que intentar concienciar al ciudadano, al paciente, que con una simple revisión periódica oftalmológica nos podemos evitar muchos problemas futuros. Así que entre todos tenemos que luchar por ello, por supuesto sin olvidar los países en vías de desarrollo para intentar también ayudar en esos países que ya dependen
depende menos de ellos mismos, desgraciadamente. Uh-huh. Una de las cuestiones, ya para terminar, doctor, que ha comentado es la diabetes. Afecta mucho, bueno, a otras partes del cuerpo, muchos órganos, pero también afecta a la visión. ¿Se han incrementado mucho los casos de diabetes que van a su clínica? ¿Se están preocupando también más por la visión? Sí, tenemos una unidad de retinopatía diabética muy importante en el instituto. Es la tercera causa de enfermedad visual más importante, digamos, en los países industrializados. Y es muy importante para nosotros comprobar las retinas de esos pacientes, porque afecta al globo ocular produciendo una alteración en los vasos del organismo. O sea que eso también produce una alteración en los vasos del ojo y puede llegar a ceguera. De hecho, le dije que es la tercera causa de enfermedad visual, pero es la primera en causa de ceguera en los países europeos y de Estados Unidos. O sea que eso es muy importante en cualquier paciente diabético, revisar el fondo de ojo anualmente para descartar patologías. Claro, es que yo me acuerdo cuando, pues con motivo precisamente del día que se presentaba la lucha contra la diabetes, nos decían la cantidad de enfermos que lo están sufriendo cada vez a edades más tempranas. Evidentemente la vista pues es uno de los órganos que se ven más afectados en ese sentido, y por eso dentro de lo malo también son pacientes muchas veces, doctor, que están más controlados, tienen un seguimiento mayor por tener ya la propia diabetes. Exacto, si la diabetes está controlada suelen tener menos problemas, pero aún así hay que comprobar el fondo de ojo para confirmar que no haya ningún problema. Suelen llegar los problemas en pacientes diabéticos no controlados y entonces a veces pues necesitan inyecciones dentro del ojo, necesitan fármacos con gotas o incluso cirugías. Uh-huh. Pues con todas esas recomendaciones nos quedamos con el compromiso de fomentar y incitar a esas revisiones. Doctor Luis Fernández Vega Cuoto Felgueroso, que es director médico del Instituto Oftalmológico Fernández Vega en Oviedo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por todos los avances y por todo lo que están trabajando en el mundo de la visión. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.